Estamos aquí en el pueblo de San Juan del Estado, un pueblo que nos dará paso para ir nuestra ruta rumbo para la Mixteca. Pero para llegar aquí manejamos más o menos entre 100 a 80 kilómetros de asfalto y sobre todo también atravesamos la capital de Oaxaca. Está lloviendo bastante, está el chipichipi, pero es lo que hay, así que no podemos ponernos quisquillosos y decir que no hay que avanzar. Recuerden que estamos en tiempo de lluvia y la verdad que llevamos rato con y hace mucha calor. Y este camino es el que nos llevará a los siguientes pueblos de Jayacatlán, Atatlauca, que en diciembre nosotros quisimos llegar a Atatlauca pero por una brecha, pero esa vez no fue posible porque había un choronal de caminos. Es que hay dos caminos aquí, está esta y está esta. Vamos a checar el minimapa que nos dieron a ver cuál es. Y no pudimos encontrar el camino correcto. Pero esta ocasión tenemos la oportunidad y el gusto de conocer Atatlauca, Xoquiapan el Río, Jayacatlán y muchos más pueblos que creo que pertenecen a la cuenca de Cuicatlán. Nos dirigimos rumbo para la Mixteca, pero como bien saben, casi no es muy de mi agrado las vías principales, razón por la cual buscamos caminos de terracería, y por ello entraremos en la Cañada Chica de Oaxaca. Bienvenidos a Oaxaca, señores, señoras, niños y niñas. Esta es la capital de Oaxaca. Bueno, aquí todavía no es la capital, es la entrada para la capital. Aquí es el monumento en honor a Benito Juárez. De hecho, Guelatao queda por allá, como yo creo que 1 hora y media más o menos, entre curvas y subidas a Guelatao. Entonces el camino nos lleva hasta Guelatao, el de allá. Y aquí se reúnen los moteros los domingos para echar sus rutitas hacia la Sierra Norte, donde también ya tenemos el gusto de conocer todos esos pueblos de Teococuilco, Xoquiapan. Muy bonito, muy espectacular, de hecho. Acelerar, acelerar, dijo mi abuelo. Para poder incorporarnos a la ruta que hemos trazado, es necesario manejar unos 90 a 100 kilómetros de asfalto. Y además atravesaremos toda la ciudad de Oaxaca de punta a punta, que con el tráfico la verdad que sí es un poco tedioso manejar en esa situación, pero todo se soluciona escuchando una buena música. Ahora si nos vamos para el Cerro del Fortín, son las únicas curvas que hay aquí en la ciudad. Bueno, que no nos vamos a poder trazar porque hay tráfico. Y tampoco se presta para trazar ahorita con la lluvia, hay que tener un poquito de cuidado porque apenas va a empezar la ruta y no queremos que empiece mal. Ayer nos lleva a cabo la Guelaguetza, señores, niños y niñas. Ahorita por la pandemia no se puede llevar a cabo, pero si no es ahí donde año con año se lleva a cabo todos los bailables de las 8 regiones de Oaxaca, que se ve muy muy espectacular. Ya después grabaremos la Guelaguetza. Lo que pasa es que como estamos en tiempo de lluvia, estamos usando ese traje impermeable. Pero la verdad es muy chafa Ya se rompió una vez y mi mamá lo costuró. Y ahorita justo que veníamos entrando en la capital. Y para acabar se nos fregó el cierre casi ya entrando aquí por Etla. Lo bueno es que encontramos una costurera que nos pudo reparar aquí en San Juan del Estado. Se fregó el cierre y pues me venía mojando un poco el pecho. Afortunadamente aquí en San Juan del Estado encontramos una costurera y ella nos lo reparó. Entonces ni bien empezamos la ruta, ya empezamos con cosas que no iban muy bien, ¿no? Pero ahorita ya quedó muy bien. Así que otra vez, aunque llueve, de hecho está lloviendo allá, se ve la neblina. Bueno, vámonos por esta brecha. Bueno, que no es brecha, creo que es la avenida principal para llegar a Jayacatlán. Empezamos en los caminos de tierra. De acuerdo al mapa, ese es el camino principal para poder llegar a los pueblos de Jayacatlán, Atatlauca y Xoquiapan, Boca del Río. Ahorita como las lluvias son muy intensas, la verdad que sí
más o menos tengo una ligera sospecha de que tendremos mucho barro. Si el camino está como en esas condiciones, todo irá muy bien. Pero si el camino está con relleno y eso, la cosa ya no será muy divertida. Pero después nos percatamos que el camino principal es la que entra por Huitzo, así que teníamos una buena brecha para disfrutar. Y luego con la lluvia te pones en impermeable y la verdad te empieza a dar calor. Te lo quitas y empieza a tener frío. Se hace un relajo con eso. Vamos, esta es subida. Diría mi abuelo, acelerar nomás, porque aquí es pura subidita esto. Peditas sueltas. Modo tranquilón. Supuestamente compramos este accesorio que viene aquí, que según es para que no se te opaque con la lluvia y todo, pero al parecer fue pura mercadotecnia. No sirvió. Creo que, ¿cómo se llama eso? Pilot, no sé cómo se llama el que es el original para que funcione muy bien. Lo bueno que aquí es como piedrita, esto entonces se presta para acelerar, y aunque llovió está medio macizo el camino, porque si no, si fuera barro aquí de verdad que sería un atasco, pero atasco. Al parecer el camino lucía espectacular, tierra firme y con un poco de calorcito, es decir, un clima muy motero. Pero conforme fuimos subiendo la montaña, la cosa se puso diferente. Dijo Cantinflas, pues el camino no está muy bien que digamos, Viene lo divertido, aquí empieza lo divertido. Está medio complicadete, con sus piedritas y todo, pero modo tranquis. Ahora sí empieza lo divertido, caminos con lodo y con un clima que incitaba a tomar un buen té con un rico y delicioso pan amarillo. Esos lugares hay que tener un poquito de cuidado porque está muy resbaloso por el barro, y luego esos charquitos tampoco sabemos qué tan profundo están. No hay que irnos así a la ligera, hay que tener precaución un poquitito. Recuerden que la precaución es la precaución. No se puede correr con este barro de aquí. Bueno, pues vamos lentos pero seguros. La verdad que con la lluvia es un poco peligroso salir a rodar. Pero es muy divertido y amerita, aunque te mojes, te empapes, como dijo Cantinflas, os empapéis con la lluvia. Pero miren esos paisajes. Neblina, el frío que te impregna en la mano. Muy bonito el camino que nos lleva para Soquiapan, para Jayacatlán. Nuestra primera parada será en Jayacatlán y ya empezó lo divertido. Mira qué paisaje tan chulo, qué espectacular, qué bonito se ve aquí. Hasta para acampar, no solo que está muy despejado, no conviene acampar aquí, pero se ve muy bonito, muy chingón. Qué espectáculo de paisaje, de verdad, mire qué bonito se ve aquí. Según yo tenía entendido que este camino era la brecha, era el camino principal, pero al parecer no. Esta es una brecha que nos bota para Jayacatlán. Pero miren qué bonito, qué espectacular. Se ve aquí barro, tranquilo, morro. Qué espectáculo, qué chulada de paisaje, Dios mío. Me gusta. Mira, este no es el camino principal. Este es un atajo, pero el mapa, al momento que pones Jayacatlán, aquí lo que este barro no se puede jugar, te marca por esta ruta, pero hay otro camino que creo que es el que por el cual ellos transitan. En lo personal me gusta mucho cuando la ruta es poco transitada,
pero también meterse por esos caminos es algo peligroso, porque en caso de caídas es complicado conseguir personal que te pueda ayudar. Barro. Porque aquí no hemos topado ni una persona por este camino. Pero hay rodadas, quiere decir que sí vienen por aquí, pero no mucho tiempo, creo. O nada más a sus terrenos. Miren qué espectáculo, qué bonito, qué chingón. ¡Qué chulada de paisaje! Eso me gusta cuando entramos a ruta en caminos solitarios así. La verdad que me encanta. Más con el camino es como esto, mira. ¡Qué espectáculo! ¿Cómo es posible, no? Que con la motito te metes en unos caminos muy estupendos, muy paradisíacos. El clima pues está pasable, es lo que hay, es tiempo de lluvia, estamos conscientes de eso y entonces no nos podemos poner en plan quisquillosos y no quiero salir con la lluvia. Debemos salir aún con la lluvia, porque la lluvia es bendición. Paisajes, moto, buena música, una perfecta combinación para estar contento en la ruta. Con un buen cumbión escuchando en esos paisajes se disfruta bastante. O una charanga, o una banda filarmónica, o un norteño, la música que a ustedes guste. Ya estamos por llegar a Jayacatlán, modo contento activo. Aunque la parte más complicada estaba por llegar, debido a que la lluvia traquetea los caminos y el lodo se hace presente. Y contra tales cosas siempre debemos tener precaución. Quizás lo vean como una bajadita muy pequeña. De hecho no está